¿Qué tal, lugareños del mal? Es un placer tenerlos aquí de nuevo. La historia de a continuación, me gustaría decir que es una historia de verdadero terror real, aunque es un poco chistoso porque no hay fantasmas, no hay duendes, no hay brujas, no hay apariciones. Lo que sí hay es un sentimiento que pudre al ser humano, una cosa que se llama envidia. Y cuando la envidia viene de tu familia, créeme que no hay nada peor que eso. Ojalá te quedes a escuchar toda la historia completa. Buenas noches. Quiero contarles algo que no es para nada fantasmal, pero que me aterró muchísimo en mi vida y me dejó una gran marca. Es algo referente al miedo, pero no reflejado hacia lo paranormal. Yo he vivido la gran parte de mi vida en Estados Unidos, pero soy originario de un pequeño pueblo al cual no le daré mala fama el día de hoy, pero que está ubicado en Guerrero, México. Este pueblo no es tan grande. La mayoría de toda mi familia materna vive ahí. Yo de hecho viví ahí hasta los 10 años, que fue cuando mi papá, que es estadounidense, me llevó a vivir a aquel país junto con mi mamá. Desde pequeño supe que era la oveja negra entre todos mis primos, pues nací blanco por parte de mi papá. Y siempre mis familiares mayores, aunque suene mal, me trataban mejor que todos los demás primos. Y sí que eran varios, y muchos de ellos me agarraron coraje, según ellos, por haber nacido blanco, pues me iba mejor desde regalos, premios, comidas, fiestas. Todo eso fue sembrando una semilla de maldad, pues mis primos se sentían celosos. Incluso, hasta cuando estábamos todos juntos, sus papás me ponían más atención a mí. Debo aclarar que siempre he pensado que todas las personas somos importantes y que todas valemos lo mismo. Me mudo a Estados Unidos y toda mi familia, en especial la gente mayor, me lloró mucho. Mis primos se la pasaron mal, siendo que era un día feliz para ellos, pues ya se librarían de mí. Pero digo que se la pasaron mal ya que yo fui todo el centro de atención este día. No por nada a veces ellos me golpeaban, me tiraban piedras o me hacían la vida imposible. Pasan años y yo de vez en cuando regresaba al pueblo a ver a mi familia. En estos momentos veía a todos los primos que tengo, y la verdad siempre pensé que no iban a tener un buen futuro, o que no harían nada en especial. Seguían siendo lo mismo, y seguramente seguirán siendo lo mismo. Hasta el día de hoy no creo que cambien. Yo sí me superé, en todos los aspectos. Cada vez que llegaba a Guerrero era una fiesta para mí. Para los ojos de muchos yo era la luz de mi familia. Aún así, jamás me he dicho o jamás me he sentido especial. Todo esto que menciono creó en ellos un rencor enorme, pues ya eran más grandes, y entre más grandes, su envidia y coraje, la más peligrosa. Aquí empezó la parte aterradora. Mis papás pasaban por un momento delicado, por lo que yo, siendo hijo único, terminé mudándome una temporada larga a vivir en Guerrero de nuevo. Prácticamente les arruiné la vida a estos familiares y le alegré la vida a los que me querían. Total, que desde el comienzo noté el enojo y el resentimiento hacia mí, por lo menos de 12 primos míos. Estaban rojos de coraje de que me fuera a aparecer ahí para vivir. En estos momentos ya todos éramos mayores de edad, y una noche en donde yo estaba durmiendo en mi cuarto, siento que alguien me despierta de golpe. Era un primo llamado Federico. Este era uno de los que más coraje me tenía, pero llegó muy asustado conmigo. Rápido, vente a la parroquia. Acaba de fallecer mi abuela y todos están ahí. Vente, vente así como estás, me dijo. Yo al escuchar esto me levanté de golpe y sin pensarlo me fui con él. Era un tema muy serio e incluso iba llorando en el camino mientras le hacía preguntas, pero él solo me contestaba cosas sin sentido. Al llegar a la parroquia, la cual tiene un cementerio en la parte trasera y un crematorio, nos dirigimos no por la puerta principal, sino por una que iba a dar directo a donde procesaban a los fallecidos. Sí me llamó la atención no haber entrado por ahí, pero el tema era fuerte
y no me imaginaba que mi primo estuviera mintiendo en algo tan horrible. Una vez entramos a esta zona completamente oscura, siento como algo me golpea en la cabeza fuerte. Las rodillas se me hicieron de mantequilla y caí rápidamente. Siento un sinfín de manos tomándome, de muy mala forma y de manera violenta. Me ponen de rodillas. Frente de mí se prendió un foco de esos viejos amarillos y delante hay personas vestidas con túnicas negras, con objetos en las manos. De pronto siento como una tela pasa por atrás de mi cabeza y ya estando a nivel de mi boca se clava perfectamente en ella, por lo cual no podía gritar ni nada parecido. Estaba horrorizado. En eso veo que el primo que me llevó con la noticia de mi abuelita estaba riéndose y se ponía el mismo tipo de prenda negra que tenían todos los demás. No vi cuántos eran, pero seguro eran más de 10. En eso todos empiezan a reír mirándome fijamente, pero sus túnicas me impedían ver sus rostros, hasta que de manera voluntaria todos se la quitaron, uno después del otro. Todos y cada uno de estos sujetos eran mis primos, los que estaban resentidos conmigo, los que me tenían envidia. Uno de ellos gritó que debía pasar la novatada, si es que quería vivir ahí con ellos. Pero para esto yo ya tenía, siento que más de una semana estando ahí. Cada día era verle los rostros amargados, palabras hirientes, pero esto era demasiado. Cuando me dicen que me iban a poner una prueba para ver si podían quedarme, no sabía qué tenían planeado. Y aunque cada uno de ellos puso el objeto que tenían en la mano a la vista, iban desde cinturones, palos, varillas. Todos y cada uno de ellos me golpearon sin piedad durante quizá 10 minutos. La piel podía sentir despegándose de mi cuerpo. Aún así aguanté el dolor, pero ya no podía, y no podía quejarme, pues mi boca estaba tapada por completo. Fue ahí cuando nuevamente uno de ellos me dice, esta no era la prueba, nada más te queríamos dar una calentadita. En este momento me toman a la fuerza y me arrastran al fondo del lugar. Allí había un ataúd viejo. Los malditos me metieron en él, y por más que pateaba e intentaba liberarme no podía, sobre todo porque cada uno de ellos se ponía ante mis movimientos, y así aprovechaban para golpearme más. Me golpeaban mis partes bajas, por lo que en menos de un par de minutos terminé dentro del ataúd. Me obligaron a poner las manos juntas y las piernas para ser amarrado. No me quedó de otra más que hacerlo. Una vez estando amarrado y acostado en el ataúd, me dijeron que por mi culpa ellos ni siquiera eran queridos por la familia, que todos me querían más a mí, y uno de ellos me dio una noticia clave. Mi abuela me iba a heredar todo, su terreno, sus cosas, y no a ellos, a quienes ni siquiera mencionó, pero también ellos eran holgazanes y sin futuro. Me aventaron unas cuantas frituras, un bote de agua y varias migajas de cosas, y me dijeron que me iban a enterrar vivo por 2 días, que al final del segundo día iban a venir a sacarme, pero que si le decía a alguien esto que me hacían, me iban a matar. Es ahí cuando uno de ellos me puso en el rostro un machete oxidado. Yo estaba aterrado y llorando del terror. Jamás me imaginé que iba a terminar enterrado vivo por mi propia familia, como los celos y la envidia de otras personas marcaban mi destino. Yo grité, pero a lo mucho era un susurro. Todos reían y notaba que varios de ellos estaban alcoholizados, pero otros estaban muy buenos y sanos. En eso cierran el ataúd y siento como, de manera violenta, me arrastran durante mucho tiempo. Estaba temblando de miedo. ¿Cómo iba a pasar 2 días ahí metido? Y lo peor es que me iban a enterrar en el panteón, junto a todos los muertos. De pronto, siento cómo comienzan a tambalearme y me dejan caer de golpe. Me metieron un tremendo golpe al aventarme al pozo que hasta el día de hoy lo sigo resintiendo. En este momento pasó lo más terrible, al escuchar cómo kilos de tierra caían sobre el ataúd y este se iba quedando poco a poco enterrado. Estando yo dentro de él,
supliqué, recé, imploré, y nada, nadie me ayudó. Terminé enterrado vivo. Uno creería que estar ahí 2 días de manera claustrofóbica da tiempo para pensar, pero para mí no fue así. De hecho, el tiempo pasó rápidamente, ya que mi cabeza estaba destruida por todo lo que me había pasado. Lo único paranormal del tema, y no miento sobre ello, aunque puede que yo estuviera volviéndome loco, es que ya estando enterrado, comencé a escuchar voces por fuera, susurros, risas, llantos, niños hablando, ancianos murmurando, señoras platicando, gente susurrando en la penumbra. Estoy seguro que ninguna de estas personas que escuché estaban vivas. A como pude me pasé las manos hacia arriba, me quité la tela de la boca, racioné todo lo que tenía, intenté aguantar el tener que ir a orinar, pero no pude. De lo otro, fui más afortunado, porque sí me aguanté. No sabía cuándo era día o noche, solo sabía que debía esperar a estas personas malditas. Grité, pero nadie me escuchó. No sé ni a qué profundidad estaba, no sé ni siquiera si había alguien para escucharme, porque nadie me estaba buscando. De pronto, después de no sé cuántas horas, escucho golpes en la madera y algunas voces se hacían presentes. Todas ellas se estaban riendo, hasta que finalmente se abre la caja y una inmensidad de tierra entra al ataúd. Solo escuché risas a mi alrededor. Cuando salgo tambaleante, deshidratado y con paranoia, veo a todos mis primos disfrutando de ver su propia familia estar a nada de fallecer por la tenebrosa maldad que me plantaron el día en que mi propio primo me sacó de la casa anunciando que nuestra abuela estaba muerta. Claramente no fue así. Uno de ellos me pone el machete en el cuello y me advierte de que no debía salir ninguna palabra o me iban a desaparecer. Yo ni siquiera le presté atención. Yo solo quería saber si era real lo que yo estaba pasando. Miro a mi alrededor y veo el cementerio completamente oscuro, y me doy cuenta que las voces que escuché en este tiempo enterrado de verdad eran de muertos. Yo en este punto no podía caminar por mi cuenta, y me llevaron ellos a un lado de la parroquia. Allí había una manguera con la cual me empaparon para quitarme el lodo y los orines de encima. Jamás extrañé tanto el sentir del agua limpia en mi cuerpo. Nuevamente me arrastraron y me meten en una camioneta. Escuché a unos diciendo la cortada que tenían y era simple. Yo me fui de parranda con 2 de estos, pero me puse mala copa y armé un caos, al punto de salir corriendo, por lo que terminé tirado en algún lugar del pueblo. Me pasé unos días desmayado en el monte aún alcoholizado. Mágicamente para la trama, uno de los primos con los que me fui de fiesta me encontró y me estaban llevando a casa de la abuela, la cual, al igual que los demás familiares, estaban más que preocupados por mí. Pero ellos me iban a mostrar ante la familia como un alcohólico miserable, que preocupó a todos, y más a la abuela, la cual tontamente me dejaría el terreno a mí, y no a ellos, que eran unos seres de luz. Así justo pasó. Mi abuela estaba muerta de miedo. Al verme gritaron y me la sentenciaron. A pesar de que yo les pedí perdón, y les pedí perdón a todos, prometí que jamás iba a volver a hacerlo. Esas fueron mis palabras. Eso le decía a la abuela. La abuela terminó abrazándome en llanto, perdonándome por la tontería que le hice pasar. Estos primos no esperaban esta reacción, y sentí el coraje y la envidia que les causó esta escena. Pasaron los años, y jamás le dije a nadie. Aguanté el infierno durante 8 meses, y después me regresé a mi casa en Estados Unidos. Como a los 8 años después nos enteramos de la noticia de que mi abuela había fallecido. Fuimos a su funeral. Ya pasó el velorio y fuimos a resolver papelería importante de mi abuela, pues me había dejado toda su herencia. Esa fue mi sorpresa al llegar ahí, que todos y cada uno de estos primos, quienes siempre me recibieron con caras malas, molestas, y sus palabras maldicientas,
las cuales casi me mataban por la envidia, ahora eran buenos conmigo. Todos me querían, todos me amaban, y hasta se disculparon conmigo por las bromas pesadas. Pero debo de aclarar que después de esa vez que me enterraron vivo, me negué a regresar ahí. No iba a pasar por esto de nuevo. Pero les comento, ya había pasado un buen rato y desconocí de toda la bola de familia mala que tengo. A mi abuela sí la veía, en ocasiones en otro pueblito. Claramente mi abuela me dejó el terreno, el rancho, los muebles, el taller del pueblo y su dinero. Les dejó una que otra cosa a mis tíos y a unos hermanos suyos, pero a comparación no les dio nada. Nadie esperaba que me iba a dejar casi todo a mí. Por eso los descarados escondieron los colmillos y sacaron una sonrisa para mí. Verlos ser tan hipócritas me daba náuseas. Pero cuando me enteré que varios de ellos tenían construido casas en estos terrenos, que otros usaban el taller del pueblo para trabajar, y que la camioneta o los carros los agarraban otros miserables, se me salió lo desgraciado. Por más que me rogaron y me suplicaron, les pagué con la misma moneda que ellos. Y ahora sí les di razón para que tuvieran odio hacia mí. Poco a poco me fui deshaciendo de esta supuesta familia que tenía, esta supuesta familia que me enterró vivo y me hizo pasar el peor miedo que jamás he experimentado. Como les comento, me fue muy bien, vendí todo y sigo con mi vida en Estados Unidos. De ellos ya no quise saber nunca nada más. ¿Qué tal, lugareños del mal? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la historia? Es cruel que la envidia venga de tu propia familia. Quien te debe de apoyar, quien te debe de ayudar, no lo hace y solo quiere verte sufrir. Los invito a que se suscriban, me ayuden a compartir, dejen su like y me sigan en todas las redes. En todas las redes nos encuentras con el mismo nombre, Un Lugar para el Mal. Ay, ay, ay. Hazme caso a esto de compartir y suscribirte, ¿eh? Porque si no lo haces, ten por seguro que tú serás el protagonista de nuestra siguiente historia. Hasta la próxima.